Redimidos presenta Escuela del Nuevo Pacto. Sean todos ustedes bienvenidos a estudiar el Nuevo Pacto, versículo por versículo. Quédate con nosotros porque recibirás revelación abundante sin precedentes. Queda con ustedes el apóstol Jonathan Meza. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les saluda su servidor Jonathan Meza Delgado, transmitiendo desde la capital de Sonora para todos ustedes. Bienvenidos a esto que es Iglesia por Internet. Estamos estudiando el Nuevo Pacto versículo por versículo. Y ya nos toca estudiar el día de hoy Romanos capítulo 2, versículo 17. Gracias por estarse conectando. Quiero aprovechar también para recordarles que nos reunimos de carácter presencial todos los domingos a las 11 de la mañana aquí en Hermosillo, Sonora, México. Tu servidor Jonathan Meza y todo mi equipo ministerial estamos dando servicio a Dios y a las personas, repito, los domingos a las 11 de la mañana en Expo Forum aquí en Hermosillo, Sonora, México. Es totalmente gratis. También quiero informarles que y recordarles en algunos casos que tenemos ya un programa de televisión en el canal 12 que es Televisa Sonora. Antes se llamaba Televisa Hermosillo, ahora es Televisa Sonora. Así que esto es de gran impacto y nuestro programa televisivo es todos los sábados a las 11:30 de la noche. Y es principalmente para la gente que no conoce a Dios, pero también cualquier redimido, cualquier persona que ya tenga cierto conocimiento de la palabra de Dios, por supuesto puede ver nuestro programa. Pero este sábado, este próximo sábado en particular, quiero anunciarles que vamos a proyectar un video musical, un videoclip, donde canta su servidor Jonathan Meza, mi hijo Jaciel David, el sucesor, donde cantamos la canción que compuse hace ya algunos años, que se llama Quiero ser mimado en tus rodillas. Es una canción que le compuse a Jesucristo y sé que va a ser de gran bendición para ustedes. La vamos a proyectar por primera vez aquí en Hermosillo, en televisión, este próximo sábado a las 11:30 de la noche. Así que les animo para que usted pueda ver nuestro programa, en particular por esta proyección. Bien, vamos a hacer una oración antes de comenzar la clase de hoy. Vamos a pedirle al Padre por espíritu de sabiduría y revelación. Levanta tus manos si te es posible ahí y diga conmigo: Padre Celestial, estamos listos para oír y entender tu bendita palabra. Pedimos espíritu de sabiduría y revelación. Pedimos que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Lo recibimos por la fe, en el nombre de Jesús. Amén. También quiero recordarles que para mí es muy importante que hasta donde les sea posible usted pueda hacer comentarios en el video, debajo del video, amén, gloria a Dios, o algún comentario. Esto es muy importante para una retroalimentación entre su servidor y el público. Bien, vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 17. Lo voy a leer todo para luego explicarlo parte por parte, como es nuestra costumbre. Dice así el apóstol Pablo: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Por supuesto, este versículo lo vamos a estudiar a la luz de los versículos siguientes, pero tengo un compromiso de que cada miércoles debo enfocarme a un solo versículo. Pablo ya tiene rato, como decimos en México, ya viene hablando de esto desde el capítulo 1, diciendo que primeramente al judío y después al griego, y habla mucho del judío y del griego, y de que no debe haber una jactancia de parte de los judíos por ser judíos, porque fueron ellos los que mataron a Cristo, fueron ellos los que se apoyaron en la ley y no en Cristo. Y es muy importante entonces este versículo al cual hemos llegado el día de hoy. Recordemos que de acuerdo a Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Por supuesto, Romanos 10:4 no es bien visto ni bien interpretado por aquellos judíos mesiánicos. Ese nombre
que se ha puesto muy de moda últimamente. Es decir, que anda de moda el ser judío y a la vez mesiánico. Mesiánico viene del Mesías. Es decir, crees en Cristo, pero también eres judío. Es decir, judaizas, guardas el sábado, no comes carne de puerco y muchos rituales de los judíos. Persistes en la necedad de que la Torá sigue vigente y el sistema de ley en general sigue vigente. Y esto no es así. Pablo prácticamente en Romanos y también Gálatas, como ya es bien sabido, la combinación de Romanos y Gálatas es una amenaza para Satanás. Es como si combinaras el libro de Daniel con Apocalipsis. Ahí tienes dos grandes fundamentos para los eventos escatológicos, es decir, que tienen que ver con los asuntos venideros, los asuntos que se aproximan, las profecías bíblicas. Leer Daniel sin leer Apocalipsis es una tragedia, o al revés, Apocalipsis sin Daniel no. Tiene que combinarse. Lo mismo Romanos con Gálatas. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Romanos y Gálatas. Así que fue Pablo quien le dijo a los de Galacia: oh Gálatas insensatos, porque ¿quién los embrujó para que se regresaran a la ley? Así que aquí en Romanos no es la excepción. Al igual que con los de Galacia, Pablo dice lo siguiente, y ahora sí vamos a desglosar este asunto en Romanos 10:17. Dice Pablo: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Ya de entrada esto es una ofensa para los judíos. Es decir, tú ni judío eres, tienes el puro sobrenombre. Ahora, si los judíos no son judíos, entonces ¿quiénes serán los verdaderos judíos? Y Pablo le dice: tú tienes el sobrenombre, o sea, te haces llamar algo que no eres. Ahora, cualquiera que me está viendo diría: bueno, el judío es judío, simplemente dice porque viene de Abraham. Y Pablo dice: no, esto no es así. No es porque vienen de Abraham, es porque Dios hizo un pacto con Abraham. Y a Abraham le fue dada la buena nueva, la sombra de que iba a venir Cristo cuando Abraham iba a sacrificar a su unigénito. Así que cuando llega el unigénito verdadero, porque Isaac era solo una sombra, cuando llegó el unigénito verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo, lo rechazaron, lo mataron y se aferraron a Moisés. Y es donde Pablo dice: ustedes tienen el puro sobrenombre, porque el verdadero judío es el que aceptó a Cristo. Volvamos a leer, dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Y voy a ampliar esto que está buenísimo. Vamos a Gálatas 3:29, voy a dar puros pasajes impactantes donde Pablo deja bien claro quién es o quiénes somos los verdaderos judíos. ¿Quiénes somos los que realmente estamos en el pacto original que Dios hizo con Abraham? Dice Gálatas 3:29, y si vosotros, refiriéndose a la iglesia, a los que recibieron a Cristo Jesús. La iglesia, repito, son los que recibimos a Cristo Jesús, los que lo confesamos como el Señor de nuestras vidas, de acuerdo a Romanos 10:9, y creímos en nuestro corazón que Dios le levantó los muertos, los que recibimos a Jesús, de acuerdo a Juan 1:12, y se nos llamó hijos de Dios. Esa es la iglesia. Y Pablo dice: y si vosotros, o sea, la iglesia, si vosotros sois de Cristo, dice, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Te das cuenta? Está diciendo de manera indirecta que el que no es de Cristo no es realmente linaje de Abraham. Porque Dios, insisto, hizo un pacto con Abraham. Y ese pacto tenía todo que ver con la venida de Cristo. Y si cuando llega Cristo lo mataron, dice Pablo, los que realmente son linaje de Abraham son los que son de Cristo. No los que mataron a Cristo, no los que rechazaron a Cristo y se aferraron a la ley de Moisés. Lo vuelvo a leer y Pablo dice: y si vosotros, ¿cuál es el requisito? Ser de Cristo. Si vosotros sois de Cristo, la pregunta es: ¿los judíos son de Cristo? Por supuesto que no.
Pregúntale a un judío qué significa Isaías 53 y te va a salir con la necedad que ahí no está hablando de ningún Mesías. Están iguales de ciegos que los que hoy no ven a la mamá Espíritu Santo en Isaías 66 del 10 al 13. Por cierto, también Isaías, un judío, es increíble. Y tú dices, pero ahí está hablando de un siervo sufriente. Mira el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Está hablando de una persona, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga. Nada, ahí dicen, no, ahí está hablando de un pueblo, está hablando de un no sé qué, de aquella pared rosa. Igualito que los cristianos cuando no pueden ver a la mamá Espíritu Santo en Isaías 66 del 10 al 13. Entonces Pablo dice, y si vosotros sois de Cristo, dando a entender los judíos no son de Cristo, pero ellos dicen ser linaje de Abraham. Y Pablo aclara las cosas. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, dice, eso de ciertamente es, puedes estar seguro. Alguien dice, yo soy de Cristo, yo recibí a Cristo. Dice Pablo, puedes estar seguro. O sea, ciertamente tú eres linaje de Abraham. No el que se dice ser judío en la carne. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora esto duele porque decir que nosotros somos los herederos, esto les duele a ellos, porque ellos dicen, nosotros somos los herederos. Si en el ámbito natural, en el ámbito familiar, cuando de pronto alguien creía que a él le habían dejado toda la herencia de casas, terrenos y dinero, y de repente sale otro, ya cuando murió el abuelo, el papá, y dice, no, yo soy el heredero, mira, aquí están las pruebas. Aquí están las pruebas, aquí están los escritos donde me dejaron la herencia a mí. Eso es terrible para la persona que oye eso, que creía que era el heredero. Pues sabes que estas son noticias terribles para los judíos. Por eso muchos judíos odian a Pablo, no creen en su ministerio, y otros judíos no lo odian, pero lo tuercen para hacer creer a la gente que la ley sigue vigente, cuando claramente Pablo dijo que ya estamos en un nuevo régimen del Espíritu. ¿Por qué tanto odio a Pablo? Porque fue el que dijo, los que son linaje de Abraham, o sea judíos, son los que son de Cristo. Ahora, más versículos. Romanos 4:13 dice Pablo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Otro versículo impactante. Como yo siempre digo, no dice sí por la ley, los que están aferrados a la ley. Como dijo Pablo, decidme los que siguen aferrados a la ley, ahí en Gálatas. Pues aquí no dice sí por la ley, dice no por la ley. No dice sí por la ley, dice no por la ley. Porque no por la ley, y dice alguien, no, Jonathan, es que no por la ley se refiere al montón de leyes extras a la Torá. No dice por ningún lado esa aclaración. Dice la ley en general, y eso incluye el decálogo, es decir, los 10 mandamientos, que aunque nosotros los tenemos escritos en el corazón, no operamos bajo ese sistema de Moisés. Es decir, no necesitamos andar en ley para no matar, para no codiciar, sino que estamos en el nuevo régimen del Espíritu. Entonces la preocupación, como he venido enseñando, la preocupación de estos judíos mesiánicos, porque créeme que los judíos no están preocupados por nada de eso, son los judíos mesiánicos, es decir, los que combinan a Cristo con la ley. Esos son los que están preocupados de que es que si nos quitan la Torá, todo el mundo va a matar, todo el mundo va a codiciar. Estás equivocado, judío mesiánico. Porque Pablo dijo en Romanos 8, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu, no es por la ley. Por eso Pablo insiste, no por la ley. Dice aquí, mira, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, si no es por la ley,
Dice Pablo aquí que es por la justicia de la fe. ¿La fe en quién? La fe en Cristo Jesús. Romanos 9, del 30 al 33, sigue aclarando todo este asunto. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Qué tremendo, qué burla para los judíos. El gentil que ni al caso, él andaba ya en sus delitos y pecados bien a gusto. Él no andaba detrás de ninguna justicia. Él no pretendía ser justo. Y dice Pablo, ellos que no andaban detrás de la justicia, la alcanzaron. Y en cambio los judíos que se estaban matando por alcanzar la justicia, no la alcanzaron. ¿Por qué? Aquí te voy a decir por qué, mira. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mire el 31. Mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Detente ahí, ¿te fijas? Israel no iba tras una justicia por la fe en Cristo, iban tras una ley de justicia. Dice el versículo 31 otra vez. Mas Israel que iba tras una ley de justicia, mira, no la alcanzó. Mira el 32. ¿Por qué? Aquí viene el por qué. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es esa piedra de tropiezo? Cristo. Tropezaron en Cristo. Cuando llega Cristo dice, la clave es que crean en mí. Se acabó el sistema de ley, la clave es que crean en mí. Yo sé que alguien que me está viendo dice, es que tú no has leído en Mateo 5, cuando Jesucristo dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Ese versículo no significa que él vino a cumplir los preceptos de la ley, sino la cumplió en el sentido de que la ley hablaba de los padecimientos del Cristo en el infierno, y Jesús vino y cumplió la ley en ese sentido. Así es. Si la hubiera cumplido en el sentido de guardar preceptos, Juan capítulo 5 no dijera que por eso los judíos procuraban matarle, porque no solo no guardaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre. Volvamos a leer aquí. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué los judíos no alcanzaron la justicia que los gentiles sí alcanzaron? Porque el gentil, ¿qué hizo? Solo recibió a Cristo. El gentil dijo, yo acepto a ese Mesías que murió por mí. Órale, qué bien, lo acepto. Y que ya pagó todo por mí, lo acepto. Dice Pablo, esos alcanzaron la justicia de Dios. No los judíos que estaban aferrados a su Torá, como lo siguen haciendo hoy los judíos mesiánicos. Dice aquí, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Mira el 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esa roca de caída me recuerda cuando Simeón tenía al niño Jesucristo, el niño Dios, ¿por qué no decirlo? Jesucristo. Y las palabras de Simeón fueron claras cuando dijo, este es para levantamiento o caída de muchos. Principalmente los judíos cayeron, tropezaron, nunca se imaginaron que entre ellos nació el Salvador del mundo, el que le iba a poner al fin de una dispensación que es la ley para dar origen a la gracia. Ahí tropezaron ellos. Romanos capítulo 2 ahora. Aquí en Romanos 2 está más claro. Romanos 2 del 28 al 29, pero antes que aparezca en pantalla, te recuerdo cuál es nuestro punto. ¿Qué le dijo Pablo? Ahí en Romanos 2:17, perdón, ¿qué es lo que estamos estudiando? Aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Y por eso estoy argumentando con varios pasajes que los judíos realmente no son los judíos, sino los que tienen a Cristo. Somos realmente el linaje de Abraham, de acuerdo a las palabras de Pablo. Y aquí lo va a decir clarito, mira, dice Pablo, pues no es judío. Mira, si no captas con ese versículo
ya no hay remedio para tu vida. Te lo digo en serio, eso está muy claro. O sea, de veras, si no captas con ese versículo, necesitas liberación. O sea, más claro no puede estar, mira. Y estoy hablando con los que siguen aferrados a la ley. Porque es que Pablo, mira, este no es un desespero mío, es un desespero del propio Pablo. Antes de leer ahí Romanos 2:28, que está con palitos y bolitas, déjame irte a Gálatas para que veas que el desespero que yo muestro al enseñar es el mismo de Pablo. Gálatas 4:21, ahí está. Mira cómo hablaba Pablo. Haz de cuenta, yo hablando ahora, Pablo en su tiempo dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Es decir, se avienta todo Romanos, se avienta todo Gálatas, y hay un punto donde dice: a ver, decidme los que queréis estar bajo la ley. O sea, siguen aferrados a su ley cuando ya no hay ley. Bien, nada más para mostrarte cómo hablaba Pablo, nos regresamos ahora sí a Romanos 2 del 28 al 29, que para mí es uno de los más claros pasajes al respecto. Dice Pablo: pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿A qué se refiere exteriormente? Pues en la carne, porque los judíos todo lo veían en la carne. Es decir, no comas carne de puerco, tenía todo que ver con comidas. Y llega Pablo, dice, ahí mismo en Romanos, lo vamos a ver más adelante, dice: el reino no consiste en comida ni en bebida. No es algo carnal, no es algo exterior, no es algo físico, no es lo que comes. Porque el comer o no comer no te hace más acepto, dice Pablo, delante de Dios. Pero no solo se refirió, esa frase exteriormente, no solo se refiere al asunto de comer o no comer, sino también a la circuncisión, que es ese corte que se hace en el prepucio del órgano masculino y que significa purificación para los judíos. En realidad solo era un asunto ceremonial, simbólico, pero ellos se quedaron con el símbolo. ¿Cómo crees que te va a purificar tu alma y tu espíritu el que te circunciden? Si acaso te ayudará a cierta higiene, dirían ciertos médicos. Porque hay otros médicos que dicen: no, para nada, no necesitas que circuncides a tu hijo varón, que para que no le caiga tanta infección. Está dividida la idea. Es decir, ya para cuestiones de higiene física, eso no te limpia tu alma ni tu espíritu. Pero los judíos, al igual que los cristianos de hoy, se aferran a asuntos externos. Por ejemplo, los que creen que el bautismo te purifica, los que creen que el bautismo te salva. Cuídate de esos que creen que el bautismo en agua salva. ¿Cómo crees? Insisto, ¿cómo crees que echándote al agua se te purificó tu alma y tu espíritu? Eso es pisotear al que sí te purifica. El que te purifica es Cristo. El bautismo que salva no es el bautismo en agua, sino el bautismo de Lucas 12:50. Y lo predico con denuedo porque yo no he visto a muchos hablando de este tema. Siguen aferrados a que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, pero ahí no está hablando del bautismo en agua. Y si estuviera hablando del bautismo en agua, el versículo siguiente es muy claro, dice: mas el que no creyere será condenado. Dijera: mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Así que hay un solo bautismo que salva, y es el descenso de Cristo a los infiernos, porque la palabra bautismo principalmente significa ser sumergido. Si alguien fue sumergido, se llama Cristo Jesús, fue sumergido a las partes más bajas de la tierra. Creer eso te salva, dice Pablo en Romanos 10:9. Así que el judío no es muy diferente del cristiano. Yo siempre he dicho que el cristiano es otra especie de judío, pero con nuevas reglas. Ahora el cristiano dice: las mujeres no se pinten, no usen joyas, el bautismo salva. Otros que, al parecido al judío, no comas este tipo de comidas. En algunos otros contextos, no te cases. Es otra especie de judíos, o sea, otras nuevas reglas que Pablo le llamó preceptos y mandamientos de hombres. Y todas esas reglas, tanto de los judíos como de muchos cristianos, son en lo
exterior. Ellos son los que quieren agradar, ¿dónde? En la carne. ¿Y qué dijo Pablo de agradar en la carne? Vamos a Gálatas 6, ahorita regresamos a Romanos 2:28. En Gálatas 6:12, nada más una recordadita, esto poderosísimo. Dice Pablo, todos los que quieren agradar en la carne. ¿Quiénes son esos? Los judíos. Hoy diríamos, la gran mayoría de los cristianos, ellos quieren agradar en la carne. Cómo te vistes, cómo te peinas, cabello largo, cabello corto. La misma cochinada judaica, es la misma cosa. Que te pones velo, que si no te pones velo. Ellos no te hablan del Cristo que sufrió la cruz, el infierno, la mamá Espíritu Santo. No, para ellos eso es blasfemia. Para ellos la sana doctrina es eso. ¿Qué comiste? ¿Qué no comiste? ¿Te bañaste? ¿No te bañaste? ¿Qué ropa? ¿Qué tan larga o corta la falda? Increíble. Son los judíos de hoy, lo reconozcan o no. Todos, dice aquí, Gálatas 6:12, todos los que quieren agradar en la carne, dice Pablo, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer, dice, persecución a causa de la cruz de Cristo. Es decir, muchos promueven la ley, los preceptos y mandamientos de hombres, dice Pablo, para no padecer persecución. Ahora, ¿quiénes son los que te perseguirían si un día predicas la verdad, que es la gracia y que el fin de la ley es Cristo? Pues los mismos judíos o los cristianos de hoy son los que te persiguen. Claro. Ellos son los que escriben en las redes sociales, hay que quemar a los homosexuales. Tenemos pruebas de eso. Tu servidor Jonathan Mesa, mi hijo Jaciel David y varios que son de Redimidos, que subimos videos, así, son los cristianos, no los mundanos. El cristiano es el que dice hay que quemarlos. Son los que te llaman hijo de todo menos hijo de Dios. ¿Por qué? Solo porque no crees como ellos. Es muy importante entonces que entiendas que es ese mismo espíritu judaico el que está operando hoy, pero disfrazado con otras nuevas reglas. Entonces, volvamos ahora hacia Romanos 2, queremos avanzar. Romanos 2 del 28 al 29, insisto, el pasaje más claro de que ellos tienen, los judíos en la carne tienen solo el sobrenombre de judío. Mira, dice Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Alguien diga, wow. ¿No está claro ese versículo? Sí. Clarísimo. Te está diciendo que no es judío el que se circuncida en la carne. ¿Y qué hacen entonces estos judíos mesiánicos ahora circuncidando gente? Torciendo totalmente este versículo. Cuando Pablo dijo, no es judío esa persona. No dijo si es, dijo no es. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Mira el 29. Sino que es judío. Atención, que ahora sí te va a decir quién es el verdadero judío. Porque los demás nada más tienen el sobrenombre. Alguien diga aleluya. Mira, sino que es judío el que lo es en lo interior. ¿Y la circuncisión cuál es? La del corazón. En espíritu, no en letra. O sea, que es judío el que lo es en el espíritu, en el corazón. La circuncisión que se te hizo, ¿dónde? En tu espíritu. O sea, ¿quién te purificó tu espíritu? Ya no fue con un corte en el prepucio del órgano masculino de nadie, sino con la sangre que derramó en la cruz y con su sacrificio en el infierno. Te purificó totalmente. Somos santificados por esa verdad, y la verdad es que el Cristo sufrió la cruz y el infierno. Entonces estamos entendiendo bien quiénes son los verdaderos judíos de acuerdo al nuevo pacto. Mira, Gálatas 6 del 12 al 16, por favor. Dice así Pablo:
Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ahorita lo leímos, pero mira el 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Oye, qué fuertes las palabras de Pablo. Ustedes que se circuncidan, ustedes no guardan la ley. Y ellos creen que la guardan. Cuando en realidad Jesús a muchos de ellos les llamó sepulcros blanqueados. Hemos oído muchas veces esa frase, sepulcro blanqueado. Pero ¿a qué se refiere? ¿Has ido alguna vez a algún panteón? Entonces, ¿qué hay afuera? ¿Qué hay en lo exterior? ¿Dónde están las tumbas? Pues depende del dinero del que se murió. Si tenía parientes con dinero, le hicieron un buen adornito afuera, o hasta capillas, los que ya tienen mucho dinero, todo un templo afuera. Y puede estar bien pintadito afuera, y dice Jesús, eso es por fuera, pero ¿qué hay debajo donde está el cadáver? Pudredumbre, huesos, corrupción. Dice Jesús, así son los judíos que se justifican con su propia justicia. Son sepulcros blanqueados, o sea, por fuera se ven muy bien, pero así como los panteones, por dentro es pura corrupción. Les llamó hipócritas. La palabra hipócrita viene del griego hipócrites, o sea, esa palabra alude a un actor. Eran los actores de aquellos tiempos. Están actuando cuando en realidad ellos realmente se equivocan muchas veces, igual que todos. Pero están actuando que no, que ellos son perfectos, que no se equivocan. Y por eso Pablo se los deja bien claro y dice acá, volvamos, Gálatas 6:13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, dice, para gloriarse en vuestra carne. ¿Qué significa para gloriarse en vuestra carne? Para decir, mira cómo los tengo, mira cómo tengo a todas las mujeres con velo, y me glorío que las tengo bien sometidas. Dice aquel líder, pues te glorías a lo tonto, porque Dios no quería que les pusieras velo. Claro, cierto. Versículo siguiente. Pero lejos esté de mí, dice Pablo, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando dicen la cruz, hay que recordar que fue Pablo el que nos habló de la cruz física y de la cruz espiritual. La cruz espiritual la mencionó en Romanos 6, cuando venía hablando que fuimos sepultados y fuimos plantados. Y luego habló de que éramos crucificados. Entonces, ¿crucificados dónde? Debajo de la tierra, en el infierno. Legalmente fuimos crucificados con Cristo también. Para los que no sabían estas cosas, Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, en lo físico, pero también fue crucificado en lo espiritual, de acuerdo a Apocalipsis 11:8. Dice Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado, y el propio versículo dice en un sentido espiritual. Jesús fue crucificado espiritualmente. El Salmo 22 también lo dice. Dice que estos perros, cuadrilla malignos, horadaron sus manos. No dice que los romanos, sino estos perros, toros de Basán, esos horadaron sus manos espirituales. Entonces Pablo se está gloriando en esa cruz y dice, pero lejos esté de mí gloriarme. ¿Gloriarse en qué? En la ley, en guardar el sábado, en comer esto, no comer esto, en circuncidarme, no circuncidarme. No, dice, yo me glorío en el que padeció la cruz por mí. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. A ver el 15. Porque en Cristo Jesús, tremendo lo que vas a oír, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale entonces? Sino una nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? La que viene en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Otras versiones dicen nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Tú y yo somos la nueva creación. ¿Y cuál es la primera creación? La de Adán. La primera creación fue la de Adán, la creación caída.
la que estaba en pecado. Llega Cristo y hace una nueva creación, cuya cabeza ahora es el postrer Adán, que es Cristo. O sea, ya tenemos la naturaleza divina, somos la nueva creación. Dice Pablo, eso es lo que importa, la nueva creación, o sea, tu naturaleza divina. No si te circuncidas o si no te circuncidas en la carne. Volvamos a leer esto que es muy impactante para los que se creen judíos en la carne, y sí lo son en la carne, pero de acuerdo a lo espiritual, Pablo dijo que nosotros somos el Israel de Dios, como lo voy a comprobar. Mira, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. ¿Cuánto vale? Nada. Dice un judío, aunque sea vale un poquito, dice Pablo, nada. Oye, aunque sea la mitad, dice Pablo, no vale nada. Por eso lo odiaban. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, o sea, tampoco. O sea, no es de si me circuncido o no. ¿Qué es lo que vale? Mira, si no, o sea, cuando dice si no es lo que vale, sino que lo que vale es una nueva creación, tu nueva naturaleza en Cristo Jesús. Vamos, versículo 16, atiende a esto. Y a todos los que anden conforme a esta regla, deténgase. Y a todos los que anden conforme a ¿cuál regla? Eso que acababa de decir, que la circuncisión no vale nada. Esas son las reglas de Pablo, que tu circuncisión no vale nada. No vale nada si te circuncidas o no. El que ande conforme a esa regla, dice Pablo, y a todos los que anden conforme a esa regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Le llamó el Israel de Dios los que andan conforme a esa regla. Pero el que no es Israel de Dios tiene que ser del diablo. Tiene que ser del diablo haber matado a Cristo. ¿De qué se jacta el judío si ellos mataron a Cristo? Ahora alguien puede decir, hermano, no odia a los judíos. Entonces eso obedece a Pedro. Fue Pedro el que les dijo, vosotros matasteis al autor de la vida. No se trata de odio, se trata de que ellos se arrepientan y se conviertan a Cristo. Los principales rebeldes de la historia no son los rebeldes de hoy. Todo comenzó con los judíos. Los judíos se rebelaron ante la investidura del Cristo que se había encarnado. Y ya después Cristo constituye líderes, y hoy es la misma historia, no se someten a los que Cristo constituyó. Así que tiene que ser el Israel del diablo el matar a Cristo, pero el Israel de Dios, ¿cómo le llamó Pablo aquí? El Israel de Dios es la iglesia. El Israel de Dios, los de la circuncisión del corazón, los que se aceptan al Hijo del Dios viviente y su sacrificio. Y bueno, no iba a leer el siguiente, pero está buenísimo. Mira el 17. De aquí en adelante, o sea, ya que les di esta revelación de que la circuncisión no vale nada, de aquí en adelante, dice Pablo, nadie me cause molestias. O sea, en términos mexicanos, dejen de estar fregando, porque ya les expliqué que eso no vale nada. Dando a entender Pablo, lo que acabo de decir va a alborotar la vitachera de estos legalistas que a toda costa quieren que la Torah, que la ley, que las fiestas. Si fue Pablo el que dijo, ustedes guardan los días, los meses, y fue precisamente, se lo dijo a los de Galacia, porque son los estúpidos que se están regresando a la ley. ¿Por qué les llamo estúpidos? Porque fue Pablo el que les dijo Gálatas estúpidos. Eso lo dice la versión Dios habla hoy. Tremendo. Mira Gálatas 4, del 9 al 10. Alguien diga aleluya. Gálatas 4, del 9 al 10 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, dice Pablo, como dice, pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo? ¿Cuál era el enojo de Pablo? Que se habían vuelto ¿a qué? A la ley. Alguien los convenció. ¿Cómo es que os volvéis, qué dice? De nuevo
a los débiles y pobres rudimentos. Escucha, es un pobre rudimento creer que tu purificación, que tu santificación es que si la mujer se pinta o no. Es un pobre rudimento. O que se circuncida o no, en el caso de los judíos. Es un pobre rudimento decir, ese joven trae cachucha, es irreverente. Es un pobre rudimento. ¿Estás diciendo que el que no trae cachucha es reverente? Claro que no. Ese que está tatuado no es digno de nada. Es un pobre rudimento y es un pobre argumento, porque el que está tatuado es probable que tenga un corazón más humilde que el otro que no está tatuado y hasta use corbata. Y yo te vengo a decir como Pablo, ni el tatuaje vale nada, ni el no tatuarse, sino la nueva creación. ¿Qué es la nueva creación? El espíritu de la persona. Mas ahora, dice Pablo, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Por favor diga, pobres rudimentos. A los débiles y pobres rudimentos, mira, a los cuales os queréis, ¿qué? Volver a esclavizar. O sea, por ahí alguien nos estaba convenciendo de que no, estás mal, no le hagan caso a Pablo. ¿Cómo creen que con Cristo es suficiente para ser justos? No, hay que circuncidarse, hay que dejar de comer esto y hay que guardar los días, los meses, que el sábado. Dice Pablo, esos son pobres rudimentos a los cuales se están queriendo volver a esclavizar. ¿Cómo sé que Pablo se refería a esto de guardar días o no? Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué es eso? Un pobre rudimento. Guardar los días es un pobre rudimento. Así es. Tremendo. Si eso lo comparas con Colosenses, vamos a Colosenses, y no iba a hablar de esto, pero está buenísimo. Colosenses 2:16, dice Pablo, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o qué más, luna nueva o días de reposo. Me dijo un judío mesiánico, ya ves, por eso no me juzgues, yo quiero guardar el sábado, no me juzgues. Torciendo los versículos. Oye, si Pablo está diciendo no me juzguen porque guardar el sábado es solo una sombra de, no estaba promoviendo que lo guardes, pero el que lo quiere guardar se va a aferrar, así vea, clarísimo. Todo lo que Pablo dijo, puede leer Romanos y Gálatas, pero si está endemoniado va a terminar guardando la ley, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Vamos a ver si Pablo aquí se refería a que nadie me juzgue en que yo sí quiero guardar el sábado. Vamos a ver. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Mira el 17. Todo lo cual, todos digan todo lo cual. ¿Qué es todo lo cual? Incluyó el guardar los días de reposo. Todo lo cual es sombra. Date cuenta. El sábado, ¿qué es? Una sombra. ¿Y qué haces tú en las sombras? Si Hebreos 10:1 dice que la ley tenía las sombras. Y si la ley ya pasó, ya no estamos en sombras. La ley tenía las sombras ¿de qué? De los bienes venideros. Entonces, si el sábado es una sombra, el bien venidero es el Espíritu Santo, el verdadero reposo. No me puedo quedar en la sombra. Y dice Pablo aquí, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, dice Pablo. Pero el cuerpo, y otra versión dice la sustancia es de Cristo. O sea, el cumplimiento es en Cristo. Así que es muy importante entender que todos esos preceptos judaicos son sombras. Por ejemplo, el no comer carne de puerco, ¿qué es? Una sombra de que no te contamines con demonios, porque los cuerpos representaban los demonios. En otras palabras, si alguien no come carne de puerco, no significa que ya se fueron los demonios. Es ridículo. Eso es solo una sombra.
Dice Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Ahora, cuando dice lo que ha de venir, es porque esas cosas ya pasaron en la ley y habían de venir y se iban a cumplir en Cristo. Alguien dijo por ahí, ya ves, sombra de lo que ha de venir, así que hay que seguirlo guardando hoy porque algo viene en el futuro. Mentiras. Si así fuera, no dijera, pero el cuerpo es de Cristo. No dijera, pero la sustancia es de Cristo. O sea, el cumplimiento ya está en Cristo Jesús. Bien, una vez que entendemos todas estas cosas, que sé que abundé y es muy bueno, es muy importante, nos vamos ahora a Apocalipsis 3:1. Mire usted, Apocalipsis 3:1 a mí me suena a lo que venimos estudiando, de que Pablo dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. O sea, tienes el puro nombre, ¿sí o no? Pero ¿quién es el verdadero judío? El que aceptó a Cristo. Ah, pues algo parecido está aquí, mira. Dice, es una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Escribe al ángel, no nos olvidemos que ángel ahí en el griego es mensajero. No es que es un ángel, no es que sea un ángel con alas necesariamente. Aunque entiendo que hay ángeles también, y algunos tienen alas y otros no, eso no es mi tema, pero principalmente yo concuerdo con que ahí le está hablando al mensajero, al pastor de cada iglesia. Ángel es mensajero. Escribe al mensajero, al ángel de la iglesia en Sardis. Mira lo que le va a decir. El que tiene, cuando dice el que tiene, es el que está escribiendo la carta, o sea, el remitente. Se le llama remitente al que escribe la carta. Por eso no es la carta de Corintios, es a los Corintios. Porque el remitente es Pablo. O sea, no hay un vato que se llama Corintios. La carta de Corintios, como si, sino que este vato que se llama Corintios le está escribiendo a otro, no. De Pablo a los. Y esto es importante. Escribe al ángel, o sea, al pastor de la iglesia en Sardis. ¿Quién escribe? Dígame, ¿quién escribe? Cristo. ¿Y cómo se va a describir Cristo? Él es el que escribe la carta. El que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Dónde están los 7 espíritus de Dios? En Apocalipsis 11. El que tiene los 7 espíritus de Dios y tiene las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow, subraya esa última parte. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto aplica a muchas personas, pero que si aplica a los judíos, sí se aplica. Ellos tienen un buen nombre, judíos, pero están muertos. Ahora, ¿cómo yo puedo asegurar que están muertos espirituales? Porque todo aquel que no recibe al Mesías es un muerto espiritual. Todo aquel, sea judío o no sea judío. Por supuesto, esto aplica también a los gentiles, pero aplica más a los judíos porque ese tiene nombre de que vive. Digo, por lo menos el gentil tiene nombre de que muere, pero el otro tiene nombre de que vive. Y claro, también aplica a los que ya están metidos en diferentes iglesias y tienen nombre de que viven. Tienes nombre, ¿cómo te dicen a ti? El hermano fulano, la hermana fulana, y el otro con el nombre aquel, soy el jefe plumamocha revolcada, y por nombre no quedamos. Hay denominaciones con nombres larguísimos. Por nombre no quedamos y creen que el bautismo salva. ¿De qué les sirve ese nombre si están creyendo que el agua salva? El agua no salva. Y eso no significa que Jonathan Mesa no bautiza a la gente en agua. Los bautizamos porque son salvos, no para que sean salvos. Así que hay muchos que tienen nombre de que viven, es decir, su denominación, un nombre gigante, o ellos como personas, pero hoy me estoy refiriendo a los judíos. Ellos son un caso ejemplar en ese sentido negativo, son el perfecto ejemplo de lo que no hay que hacer. Tienen el nombre de judíos, el puro sobrenombre, pero están muertos. Escucha, no porque sean judíos ya son vivos espirituales. No te tragas esa mentira. Ah, es judío. No, ese ya está salvo. Claro que no.
Claro que no. Si Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos, o sea, los judíos no le recibieron. Y luego Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron se les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre se nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, dando a entender, el judío que rechazó a Cristo no es hijo de Dios, está muerto espiritual. Volvamos a leer la última parte de Apocalipsis 3:1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Date cuenta, dice, yo conozco ¿qué? Tus obras. Dígame si los judíos no hacen obras. Sí, pero están muertos. Porque dice Pablo en Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién es el único que te va a dar vida? Cristo Jesús. Y esto lo comprobamos. Vamos rápidamente en Efesios 2, del 1 al 2, por favor. Alguien diga, gloria a Cristo Jesús. Dice Pablo, y Él, o sea Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí vamos a leer hasta el 1 nada más. Cristo es el que nos dio vida. Y si no tienes a Cristo, eres un muerto espiritual. Pero puedes tener nombre de que vives porque haces buenas obras, así como los judíos. Pero es el puro sobrenombre. Ahora, vamos a Apocalipsis 3:9. Ya estamos ahí en Apocalipsis 2, ahora vamos al 3. 3:9 dice, he aquí, esto está tremendo, mira. Yo entrego, dice Jesús, de la sinagoga de Satanás. ¿Cómo le llamó? Sinagoga de Satanás. Por eso yo te lo dije. Si Pablo dijo al Israel de Dios, tiene que haber un Israel del diablo. Si hay un Israel de Dios, tiene que haber un Israel del diablo. Israel de Dios, los que aceptan a Cristo, y tiene que haber un Israel del diablo, el que mató a Cristo. Y es obvio que si ellos aceptan a Cristo, bueno, se van a salvar, pero espérate a que lo acepten para llamarles Israel de Dios. Ahora, si se oye muy fuerte que son del diablo, veamos qué es lo que dijo Cristo textualmente. He aquí yo entrego de la sinagoga, ¿de dónde? De Satanás. Cuando tú lees sinagoga de Satanás, tal vez te imaginas el templo satánico que se abrió en Colombia, o el templo satánico que hace muchos años ya abrieron en Estados Unidos, hay varios, o el satanismo acá en Veracruz, en México. No está hablando de templos deliberadamente así satánicos, sino de los que tienen nombre de que son de Dios. Les está llamando sinagoga de Satanás. Vamos a ver a quién específicamente, mira. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Acaso eso no concuerda con lo que estamos estudiando de Romanos 2:17? He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Escuché a un judío mesiánico que hasta con una barba así, porque te quieren impresionar, si traen barba larga, eso le tienes que llamar rabí. Y con un vozarrón así intimidante. Dice, hay quienes hoy se dicen ser judíos, refiriéndose a los que somos nacidos de nuevo y que estamos promoviendo que ya pasó la ley. Dice, mentirosos, ustedes no son los judíos. O sea, para él los verdaderos judíos son los que preservan la ley. O sea, se limpió con Gálatas y Romanos. Lo usó de rollo de papel de baño durante todo el año, porque está largo Romanos. O sea, tienes que pisotear todos Romanos, todos Gálatas, para creer que Apocalipsis 3:9 se refiere a que los que se dicen ser judíos y no lo son los que promovemos que el fin de la ley es Cristo. Dice aquí el propio Jesús, mira. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré, dice, que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La promesa de Jesús es que estos legalistas que están pisoteando el sacrificio de Cristo por darle un valor a la ley que ya no lo tiene, van a venir postrados
Para aquellos que creen que cuando alguien se postra es del diablo, pregúntenselo a Jesús, que dice: yo mismo haré que se postren ante ti. Le llamó sinagoga de Satanás. Qué tremendo. Ahora, en Gálatas 5:4, Pablo dice cosas muy fuertes, como las que he venido manejando, y dice: de Cristo os desligasteis. Quiero explicar que desligasteis tiene que ver con muerte espiritual del creyente. Porque estar con Cristo es una ligadura. Pablo dijo: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Te haces uno con Él, así como en el matrimonio, cuando alguien se casa, hay una ligadura. Justamente ayer con los 12 estábamos estudiando un poco de eso, que dijo Pablo que el matrimonio es una ligadura. Pues lo mismo en lo espiritual. Si te casaste con Cristo, porque somos la iglesia, había una ligadura. Digo, hay una ligadura todavía, pero el que se regresa a la ley se desliga. ¿Acaso eso no pasó con Hebreos 6, los que recayeron? ¿A dónde estaban recayendo los de Hebreos 6? A la ley. Porque justamente es una carta a los hebreos, judíos. Se estaban regresando a los preceptos de los judíos. Y dice: ya no hay más oportunidad para el arrepentimiento. Pues Pablo aquí es paralelo con Hebreos 6, Gálatas 5:4, dice: de Cristo os desligasteis. ¿Quiénes? Dice: los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Quiénes son los que caen de la gracia? ¿Los que fuman? No, los que se regresan a la ley. El que fuma es un asunto de desorden en su cuerpo que le pudiera afectar en el físico, pero eso equivale también a que tomas mucha azúcar y a cualquier otra cosa. No, recaer no es eso. Caer de la gracia no es eso, como ya te he dado ese testimonio. Hace muchos años yo me encontré en el aeropuerto de Hermosillo, Sonora, hace muchos años, a una persona que me empezó a platicar y me dijo: yo antes era cristiano, me dice, pero yo caí de la gracia. ¿Cómo que caíste de la gracia? ¿Qué hiciste o qué? No, me cacharon fumando, dice. O sea, a él le enseñaron que eso era caer de la gracia. Te aseguro que quien lo cachó fumando tomaba Coca-Cola, se estaba destruyendo parte de su cuerpo. Quien lo cachó fumando, por supuesto que seguramente mentía, murmuraba o comía muchas tortillas de harina, estaba engordando, etc. Es decir, es increíble el nivel en que está el cristianismo, que es los judíos de hoy, igualito. Pues para Pablo, caer de la gracia es cuando te justificas por la ley en vez de darle crédito a la obra de Cristo. De la gracia habéis caído. Vamos a ahora Gálatas 3:1, dice Pablo: oh Gálatas insensatos. Ahí la palabra insensato, de acuerdo a la versión Dios habla hoy, es estúpidos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Ves ahí el verbo fascinó? Es ¿quién os embrujó? Otra versión dice: ¿quién los embrujó? Entonces regresarse a la ley es brujería pura, porque se están levantando contra la investidura de Cristo. Dicho de otra manera, no estar en la investidura de Cristo o quien delegó es brujería pura. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os embrujó para no obedecer a la verdad? Entonces es brujería no obedecer a la verdad. Y la verdad no solo son las dos sendas, sino la verdad del tiempo de Moisés era Moisés, la verdad del tiempo de Pablo era Pablo. Eso lo dijo Pablo, que así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así estos hoy resisten a la verdad. Así que Moisés y verdad paralelos. Y cuando andaba Cristo en su tiempo dijo: yo soy la verdad. Todo hombre y profeta de Dios antes o después de Cristo es la verdad andando. Y dice Pablo: oh Gálatas estúpidos, ¿quién los embrujó? Todos digan brujería. ¿Quién los embrujó para no obedecer a la verdad? Mira, a vosotros ante cuyos ojos. Date cuenta, los que se desligan, los que mueren espiritualmente, son los que ante cuyos ojos. Es decir, los que vieron, como dice Hebreos 6, gustaron de los poderes
del siglo venidero, del don celestial. O sea, los que ya están muy metidos, tipo Judas, que ya están muy adentro, son los que llegan a morir espiritualmente. No, un nuevecito no califica para morir, como bien nos enseñó el pastor Arnoldo Gutiérrez. Es decir, para morir espiritualmente es alguien ante cuyos ojos ya había sido enseñado el sacrificio de Cristo completo. Lo voy a volver a leer. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya que presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y crucificado hay físico y espiritualmente. En otras palabras, cuando ya alguien te presentó el tema del sacrificio de Cristo claramente y no obedeces a eso, dice, ¿quién te embrujó para regresarte a la ley? Y luego dice, de Cristo os desligasteis. Es decir, muerte espiritual del creyente existe en la Biblia. Ahora, concluye esta primera parte con Hechos 3, del 13 al 15. Veamos lo que dice aquí. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo quiero que notes que no menciona aquí a Moisés, porque la ley vino con Moisés. Pero aquí se menciona a los padres, que es Abraham, Isaac y Jacob. Entonces de Abraham viene la promesa, no de Moisés. Por eso Pablo dice en Romanos 4, no por la ley fue dada la herencia a los santos. No menciona a Moisés, mira, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. Mira la actitud antisemita de Pedro, que es antisemita, como tenerle fobia a los judíos, de lo cual a mí se me ha acusado. No soy antisemita, soy como Pedro aquí hablando. Pedro está diciendo clarito que ellos son los que lo entregaron, y es cierto. Pero tú dame un judío que se arrepienta, bienvenido al reino de Dios. Dice aquí, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los judíos. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Versículo siguiente. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Quién era ese homicida? Barrabás, que es una sombra de Satanás. Y así muchos hoy escogen al homicida, al diablo, en vez de Dios. Tú te vas a la ley, estás escogiendo al homicida. Son los de la ley los que lo mataron. Barrabás y la ley, haz de cuenta, en vez de escoger a Jesús. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Yo hasta ese punto diría, ya párale, Pedro, o sea, van a creer que le tienes fobia a los judíos. Pero le siguen el 15 y dice el 15, y matasteis al autor de la vida. Este es el postre, mira. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, ¿cómo puede ser judío el que mató al autor de la vida? No, dice Pablo, ustedes solo tienen el sobrenombre de judíos. Regresémonos a Romanos 2:17 para avanzar. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Creo que ya lo entiendes bastante bien. Ahora la segunda parte dice, y te apoyas en la ley. ¿En qué se apoyan estos que tienen sobrenombre de judíos? Se apoyan en la ley, en la Torá. No se apoyan en Cristo, se apoyan en la Torá. Así como los judíos mesiánicos de hoy. Te hablan más de la Torá de las fiestas que del propio Cristo. Bueno, fuera que te hablaran 300 versículos del sacrificio de Cristo. No, pero te dan 300 versículos de lo que hay que tragar o no tragar. Se apoyan en la ley, lo reconozcan o no. Y voy a hablar un poquito de eso. Ellos se apoyan en la ley, mira. Y yo escribí aquí, mira, apoyarse en la ley es derrota segura.
pero apoyarse en Cristo es victoria. Veamos en Gálatas 5, del 3 al 4, un poquito de esto. Y otra vez testifico a todo hombre, dice Pablo, que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pablo se las ponía muy difíciles. ¿Tú te circuncidas? Y dice una persona, no, pues que sí. Entonces dice Pablo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y luego pregunta a otra persona, ¿y tú te circuncidas? Y dice aquel, sí, se jacta de que se apoya en la ley. Dice Pablo, te circuncidas, estás obligado, noticias, estás obligado a guardarla toda. Y está claro que nadie la pudo cumplir. En eso consistió la maldición de la ley. Vamos al versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Te fijas? Cobra sentido cuando lo leemos corrido. Vamos a leer corrido del 3 al 4, mira. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Cómo alguien puede engañarte de que ahora hay que circuncidarse, hay que comer esto, hay que guardar los días, hay que guardar las fiestas? ¿Cómo? Necesitaríamos no tener Biblia para hacer eso, cuando Pablo lo dejó clarísimo. Vamos a Filipenses 3, del 2 al 9, por favor. Filipenses 3, del 2 al 9, para demostrarte que en vez de apoyarnos en la ley, nosotros debemos apoyarnos en Cristo. Mire usted. Dice Pablo, guardaos de los perros. Ahora, cuando Pablo habló de perros, se está refiriendo a los de la ley, a los que promueven el circuncidarse. A nosotros, los redimidos, nos han llamado perros. Perros. Siendo que Pablo, cuando habló de perros, es los que estaban en la ley. Si algo promovemos nosotros es que el fin de la ley es Cristo. Pero la gente dice perro solo en un sentido despectivo, ni siquiera saben a lo que se refería. Lo mismo cuando nos dicen apóstatas. Si tan solo supieran que Pablo le llamó apóstata precisamente a los que andan con esos asuntos de la ley. Le llaman apóstata al que trae tatuaje, es al revés. Tú que juzgas al del tatuaje, Pablo a ti te llamó apóstata. Porque estás juzgando en la carne en vez de creer en el nuevo régimen del Espíritu. Entonces, ¿quién es un perro de acuerdo a Pablo? Pues los de la ley. Ahora, hay gente que me está viendo que ama mucho los perros, y cabe aclarar que hay perros buenos y hay perros malos, así como hay gente buena y hay gente mala. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de perros, no solo habla de perros buenos, pero también hay perros malos, inclusive demoníacos, como dice el Salmo 22, que fueron perros los que crucificaron a Cristo, espiritualmente hablando. En ese sentido, podemos entender a Pablo cuando dice, guardaos de los perros, son personas. Y luego dice, guardaos de los malos obreros. ¿Quién es un obrero? Uno que hace obras, pero le llaman mal obrero porque son obras incorrectas, que no se basan en la fe de Cristo. Por ejemplo, tú y yo también hacemos obras. Pero ¿por qué tú y yo sí somos buenos obreros? Porque hacemos obras después de tener a Cristo en el corazón, y no para salvarnos y rechazar a Cristo, o rechazar la gracia, que es lo mismo. Rechazar la gracia es despreciar a Cristo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Mira, más claro no va a estar. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mutilador del cuerpo es la circuncisión. Te mutilan ahí. Guárdate de ellos. Mira el 3. Porque nosotros, dice Pablo, somos la circuncisión. Es otra forma de decir, nosotros somos la justicia de Dios. No por las obras que yo hago. Yo soy la justicia de Dios andando por las calles de Hermosillo o donde me pare. Esto es un equivalente. Pablo dice, yo no necesito circuncidarme porque en Cristo yo soy la circuncisión andando. Dice aquí Pablo, porque nosotros somos la circuncisión. Dígalo, confiéselo, yo soy la circuncisión. Aleluya. ¿Qué vas a hacer si mañana un judío mesiánico te quiere obligar
a circuncidarte o a que comas carne de puerco. Tú dile, yo soy la circuncisión. Que guarda las fiestas, yo soy la fiesta. Y le bailas ahí un poquito. Aquí está tu fiesta. El día de reposo hay que guardarlo. Yo soy el reposo, mira. Ibrahim Shirrebro Yesabrera. Porque nosotros somos la circuncisión, dice, los que en espíritu servimos a Dios. O sea, no le servimos en la carne, sino en el espíritu. Lo que Cristo hizo en nuestro espíritu, la nueva criatura. Y lo dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nótese esa última parte. No teniendo confianza en la carne significa, Pablo está diciendo, no nos apoyamos en la ley. Nuestro apoyo no está en la carne, en la ley, en los abstencionismos. Dice que nos gloriamos en Cristo Jesús. Y luego es interesante lo que Pablo sigue diciendo. Todo ese discurso es impactante. Vamos a leer hasta el 9, del 4 al 9. Dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Le llamó basura al sistema de ley. Tú lo leíste. Tremendo. Todo lo tengo por basura, dice. ¿Y qué acaba de decir? Yo fui circuncidado el 8º día. Y dice, basura. De la tribu de Benjamín, basura. Fariseo de fariseos, basura. Por tal de alcanzar, dice, a Cristo el conocimiento de su sacrificio. Aleluya. Está fuerte esto. Gálatas 3:10 dice Pablo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Clarísimo. Los que dependen de las obras de la ley están bajo bendición, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que una vez que tú recibes a Cristo, en un segundo Dios te justifica por la obra de Cristo. Y ahora somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Romanos 2:17, ya para explicar la última parte e irnos en orden, por escrito. Dice aquí, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Qué bueno estuvo eso. La segunda parte, y te apoyas en la ley, querido redimido. ¿Y tú en qué te apoyas? En Cristo. Donde te apoyes en la ley, capaz de que no te vas en el rapto. Vamos a ver la última parte. Y te glorías en Dios. Fíjate, los que tienen sobrenombre de judíos, es decir, los judíos en la carne, los que no tienen a Cristo en el corazón, ellos se glorían en ¿quién? Dice la última parte, en Dios. Es decir, están engañados, se glorían en Dios, como si Dios apoyara eso. Y tú lo vas a ver una y otra vez en estos sistemas religiosos. Todos dan crédito a que sí, es que por Dios lo hacemos, cuando no lo hacen por Dios. Están operando bajo los demonios. Inclusive el propio Jesús dijo, llegará el día, dijo, en que os matarán en nombre de Dios.
Así que vengo de parte de Dios y te quiero matar. Ahora, tal vez no te maten físicamente porque ya estamos más civilizados, pero te matan en su corazón, te odian. Y es en nombre de Dios. Así que ellos se glorían en Dios, pero que se gloríen en Dios, eso es lo que te quiero mostrar en esta última parte. Que se gloríen en Dios no significa que tienen a Dios o que Dios los respalda. Vamos a demostrarlo en Juan 8, del 39 al 40, y de ahí nos vamos a ir al 44. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Con quién está hablando aquí Jesús? Con judíos, los que tienen el sobrenombre de que lo son, pero odiaban a Jesús. Entonces dice, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Porque se jactaban de ser judíos. Nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dice: si fueseis hijos de Abraham, o sea, los está cuestionando, o sea, dándoles a entender, ustedes no son realmente hijos de Abraham, porque no me quieren a mí. ¿Cómo no? Yo soy de la tribu que Judá, que Benjamín y que un montón de nombres. Dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo siguiente: pero ahora procuráis matarme a mí, dice. Muy de ley, tú que dices que la mujer no se pinte, que la mujer no use joyas, que no use pantalón, pero un odio que tienes para los que hablamos de la gracia de Jesús. Pero un odio espantoso. Yo tengo la lista de mensajes de un montón de cristianos tradicionales. Es increíble, te odian. Y Jesús le dice: ustedes, según esto, son linaje de Abraham, o sea, son judíos. Dice: ¿y cómo procuran matarme? No que andan en amor. O sea, los que te critican por no andar en amor, en el fondo te odian. Y el odio se ve en las difamaciones y todo. Nosotros no tenemos tiempo de difamar, solo de explicar la palabra tal cual es. Y es lo que Jesús les dice: mira, ahora procuráis matarme a mí, dice, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Dice: no hizo esto Abraham. O sea, ustedes están haciendo las obras del diablo porque me quieren matar a mí. No tienen nada de Abraham ustedes. Versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dime si el Israel que no es de Dios no es del diablo. Para aquellos que se asustaron cuando yo dije: ay, ¿cómo dice que los judíos son del diablo? Pues odiar a Cristo es igual a ser del diablo. Y esto no aplica solo a los judíos, sino a tu compadre que odia a Cristo también. Es el espíritu del anticristo. Jesús les dijo en sus narices: vosotros, y está hablándole a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y le faltó un curso de amor. Mira lo que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando no hay verdad en alguien, es del diablo. Y la verdad no es solo la muerte espiritual de Jesús, sino la verdad es Moisés, o el postrer Moisés, que es igual. Aquí está la revelación. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿A quién le llamó hijo del diablo? Cuando no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que le llamó a los de la ley. Alguien diga aleluya. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, hay que ser del diablo para rechazar la obra de Cristo. Versículos del 50 al 52, mira.
Dice Jesús, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. ¿Y cuál es el punto que estamos estudiando en Romanos 2:17? Dice, tú que te glorías en Dios. En realidad no se glorían en Dios. Ellos creen que se glorían en Dios. En realidad ellos están gloriando en sí mismos. Por eso dice, yo no busco mi gloria. Dice Jesús, hay quien la busca. O sea, los de la ley lo que hacen es, al promover esos preceptos, al pretender guardarlos, lo que hacen es gloriarse ellos mismos. O sea, ellos están buscando gloria para ellos. Tienes que entender, cuando alguien se ve así como que que guarda todo así, que según él muy santo y te critica por todo, te aseguro que es el peor. Lo que está buscando es gloria para él. Era el problema de los judíos. ¿Por qué crees que Pablo dijo? Vamos rapidito en Efesios 2:9. Mira, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. O sea, realmente le quieres dar la gloria a Dios, entonces no es por obras, es exaltar el sacrificio de Cristo. Pero ellos dicen que se glorían ¿en quién? En Dios, y es falso. Juan 8 del 50 al 52 otra vez. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Te juzgan de todo estos de la ley. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Así que aquí vemos el lenguaje clásico de los de la ley. Todos ellos creen que se van a morir, de algo nos tenemos que morir, y le llaman endemoniado al que promueve la inmortalidad. Las cosas no han cambiado mucho. Juan 9:18 y luego 24. Hablando de aquel joven ciego que Jesús lo sanó, le quitó por supuesto la ceguera. Brevemente les explico. Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego. Me acuerdo cuando a mi hija Carey sanó de la amiba de la vida libre y de otras amibas muy peligrosas. Dios hizo un gran milagro. Mi hija no se murió por esta palabra que predico. ¿Qué crees que muchos me han dicho? De seguro no era la amiba de la vida libre. De seguro no era, porque si hubiera sido, se hubiera muerto. Son paleros, son farsantes, mentirosos. Y yo por eso, desde hace años, cuando mi hija se enfermó, me di a la tarea de entrevistar a los médicos para que quedara evidencia que no estoy inventando nada. El espíritu judaico es lo que trata de negar lo sobrenatural, pretendiendo que ellos le dan la gloria. ¿A quién? Dale gloria a Dios. No se glorían en Dios. Si realmente creyeran en Cristo, le dieran gloria a Dios por cada milagro que Él hace. Por hoy en día muchas de esas personas ni siquiera creen en milagros. Dice aquí, pero los judíos no creían que Él había sido ciego, porque ahora pues ya no estaba ciego. Pero no creían que Él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. 19. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Dice. ¿Cómo pues ve ahora? Ahora, versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. ¿Qué le dijeron? Da gloria a Dios. ¿Te fijas? Los de la ley, judíos, se jactan de darle la gloria a Dios, tratando de negar al ungido. Porque el cieguito, lógicamente, él decía, yo ni sé quién es, no sé si es pecador, si no es pecador, no sé nada. Yo nomás sé que Él me quitó lo ciego y lo bruto.
llegan estos de la ley. Dale gloria a Dios. No le des gloria al hombre, dale gloria a Dios. ¿Dónde has oído eso? No le den la gloria al hombre, denle la gloria a Dios. Y Jesús dice, pues a mí el Dios ese que ustedes dicen Dios, Él me mandó a mí. O sea, y el que tenía la razón era el cieguito que estaba diciendo, fácil, Él me sanó. El religioso siempre te va a decir con una falsa humildad, Dios es el que lo hizo. No le den gloria al hombre. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, dice, ese hombre es pecador. Lo acusaban de ser pecador. Mira los versículos del 28 al 29. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Te fijas? Clarito. Ahí lo reconocieron. Nosotros somos discípulos de ¿quién? De Moisés, la ley. No lo quisieron a él. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. ¿Cómo le llamaron? Ese. Menospreciaron a Jesús. ¿Qué se puede esperar ahora que menosprecien a los que somos llamados por Dios? No esperamos nada bueno. Sencillamente creemos lo que está escrito en la palabra de Dios. Y concluyo con 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Y yo hago una pregunta antes de leer. ¿Cómo los de la ley se pueden gloriar en Dios cuando promueven doctrinas de demonios? ¿Cómo se pueden gloriar en Dios cuando en realidad hay demonios detrás de ellos? Pero ellos siempre lo disfrazan de Dios. Si hasta los que leen cartas ahí, los brujos, hablan de Dios. Que no hablen de Dios estos de la ley y otros por ahí. Dice aquí, mira, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dígalo, doctrinas de demonios. O sea, el diablo está detrás, pues. Versículo 2. Por la hipocresía. Ya nada más dice hipocresía, va a hablar de los de la ley. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. La conciencia, 3. Prohibirán, ahí está, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Gente que prohíbe casarse o que prohibirán abstenerse de alimentos. Solo te está dando un ejemplo, pero la lista es interminable de prohibiciones que por supuesto Dios nunca prohibió. Ahora mismo hay gente que se está confundiendo y dice, a ver, entonces no debería pedir que la gente se congregue porque eso es ley, no debería pedir el diezmo porque eso es ley. No te equivoques. Una cosa son los preceptos y mandamientos de hombres y otra cosa son los preceptos y mandamientos de Dios. El diezmo, ¿quién lo dijo? Jonathan, lo dijo Dios. Está en el nuevo pacto, sí, Hebreos 7. Fue antes de la ley. Congregarse, carta a los hebreos. Pero dejar de comer comida, ¿dónde está? Ese es un precepto y mandamiento de hombre. Así que no se confundan. Estar en la disciplina de Dios del nuevo pacto, si está escrito, yo quiero congregarme, yo quiero alabar a Dios, yo quiero levantar manos, todo lo que dice el pacto. Yo quiero el nuevo pacto, yo quiero ofrendar, yo quiero hacer lo que está en el nuevo pacto. Y eso no es ley porque está en el nuevo pacto. Vamos a leer Romanos 2:17 ya para cerrar y declaro que lo entiendes mejor. No sin antes recordarles que el domingo los espero a las 11 de la mañana en Expo Forum. Es la entrada gratuita para todos. Y les recuerdo que este próximo sábado a las 11:30 de la noche en el programa de televisión Noches de Milagros vamos a proyectar el videoclip donde canta su servidor Jonathan Mesa y el sucesor, mi hijo Jaciel David. La canción Quiero ser mimado en tus rodillas, para que no te lo pierdas. Vamos a leer Romanos 2:17.
He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, lo cual no es cierto, no se glorían en Dios. Y los espero el próximo miércoles para estudiar Romanos 2:18. Gracia y paz a todos ustedes. Esto fue Escuela del Nuevo Pacto, versículo por versículo. Te invitamos a estudiar el siguiente versículo el próximo miércoles por este medio. Invita a más personas para recibir los beneficios de las revelaciones. Bendecimos tu vida. Gracia y paz a todos ustedes.